Mucha atención, que se está pidiendo de forma oficial orden de captura para Nicolás Maduro, y sobre todo esta orden de captura que vaya en conjunto para capturar también a toda su cúpula criminal. Vamos a escuchar la noticia atentamente y vamos a ir reaccionando mientras vamos escuchando. Pero antes te invito a que mires el video hasta el final y también que te suscribas y dejes un gran me gusta para que esta información pueda tener mayor difusión. Así que iniciamos, claro que sí. En la tarde de hoy, más temprano, la Organización de Estados Americanos sesionó para conversar sobre la situación de Venezuela. Lo teníamos al principio del programa. El secretario general Luis Almagro cuestionó una vez más la falta de veracidad de la poca información proporcionada por el régimen y por los organismos del Estado. Esto es parte de lo que Luis Almagro decía. Y reiteramos la solicitud de imputación de cargos y órdenes de aprehensión contra los principales responsables del régimen autoritario venezolano, incluido la responsabilidad que tendría el presidente de facto, dictador Nicolás Maduro. A un mes que se cumple hoy de esa elección, podemos decir que en términos del régimen venezolano todo sigue sin verificar y sin documentar. Sin documentar los votos, sin documentar las actas, sin verificar las mismas, sin verificar el ataque cibernético, entre comillas, ataque cibernético, sin evidencia ni verificación ni prueba presentada por parte del TCJ para dictar la sentencia, sin auditoría de nada, sin nada, absolutamente. Sin nada. Creo que esa frase lo resume todo. Héctor Chamis está con nosotros en nuestra... Así inicia pues este video donde el secretario general de la OEA, Jorge Almagro, pues nos dice cuáles serían primeramente los motivos para iniciar este proceso con la Corte Penal Internacional. Y es que ha pasado un mes desde que culminaron las elecciones y se vio cómo el régimen inició un proceso para poder legitimar un fraude. En el proceso se dieron crímenes de lesa humanidad, por no decir todos aquellos crímenes que se dieron mucho antes, principalmente en el mandato de desde que está Nicolás Maduro en el poder, pero en este caso se centran en lo que ha sucedido en este último mes, donde también mencionan que esta represión y estos crímenes son de un grado nunca antes visto en tan poco tiempo en unos países supuestamente democráticos. Pero aquí viene lo bueno, así que continuemos. Conversación semanal. Héctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Idania, un gusto. Yo creo que la intervención de Almagro la resumo en esa frase. Es decir, sí, nada, resume todo lo que el régimen ha presentado un mes después del 28 de julio. Sí, eso es un túnel oscuro donde no habrá luz. Si dependiera del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo Nacional Electoral. Lo que ocurre es que la campaña de Edmundo González ya verificó las actas con el 83%, son actas verídicas, son actas confiables, no son copias, son en todo caso fotografías de la papeleta que expide la máquina en el momento de la votación, y no tiene ningún misterio. El resultado es 67 a 31, 32%. Pero no, digo sin nada, pero con las fuerzas represivas desatadas en la calle y yendo a buscar venezolanos, matando venezolanos. Que precisamente a eso nos referimos. Nicolás Maduro no ha demostrado nada jurídicamente correcto para demostrar su victoria, pero sí ha demostrado que puede cometer crímenes, que puede cumplir esa promesa de que si el pueblo quiere un baño de sangre, pues lo van a tener, y hasta donde hemos visto está cumpliendo esas palabras del baño de sangre. Ha tenido represiones, secuestros y demás. Ayer tuvimos un video donde mencionamos cómo dos integrantes de la, por así decirlo, del círculo cercano de María Corina en esta lucha fueron atacados. Incluso uno de ellos fue secuestrado. Guanipa alcanzó a escaparse, pero el régimen está yendo contra todos. Entonces ya es momento de que vayan a por él. Seguimos escuchando. Con una represión que pocas veces hemos visto, Héctor. Con una represión que ya transgrede los límites que podíamos imaginar. Con una represión que merecería tener un pronunciamiento distinto o tomar medidas en consecuencia, pero es lo que no vemos. Sí. Hoy miré partes del acto de María Corina a raíz de cumplirse hoy un mes de la elección, y decía de manera conmovedora
hacía referencia a los 100 y algo de niños que están en detención, menores de edad, y pidiéndole a los presos, están en cárceles con presos comunes, y pidiéndole a esos presos que los cuiden. Y además diciendo una gran verdad, porque los presos también tienen códigos. Y es como que de pronto el régimen no tiene ninguno, salvo los códigos criminales, pero los presos que son criminales no solo tienen códigos criminales, también tienen códigos humanos. Cualquiera lo sabe eso. Quiero esta reflexión, que es a raíz de la represión que mencionabas, es lo más terrible. Y quiero mencionar un dato. La Corte Penal Internacional imputó a Putin y libró una orden de arresto contra él por un crimen muy específico: el secuestro y deportación de niños ucranianos. Allí estamos. El crimen es el mismo: el secuestro y encarcelamiento de niños venezolanos a quienes acusan de terrorismo. El único terrorismo aquí es el terrorismo de Estado de la dictadura de Maduro. Precisamente, aquí él está explicando por qué o cómo podría entrar la Corte Penal Internacional de forma expedita, de forma inmediata, pues ya hay antecedentes de que se han emitido órdenes de captura por crímenes muy específicos. Los crímenes de Maduro son muchos, pero por el cual podrían iniciar este proceso, iniciar esta orden de captura en contra de él de forma mucho más rápida, mucho más eficaz, es por el mismo por el cual a Putin fue o se le dio la orden de captura. Claro está, teniendo en cuenta que Nicolás Maduro está acá en Venezuela, más cercanos de este estallido social que los mismos venezolanos están provocando porque ya están cansados de esta represión, pues sería mucho más fácil actuar por parte de la Corte Penal Internacional y sería mucho más fácil también la captura del mismo. Claro, no sería nada fácil, pero sí sería mucho más fácil que meterle mano a Putin. Pero sigamos escuchando. Entonces, esto tiene que ver con esta discusión que venimos teniendo acerca de las actuaciones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Procedan de la misma manera, hagan como hicieron con Putin y habrán hecho el bien a la sociedad venezolana. Antes de referirme a la Corte Penal y al fiscal Karim Khan y a su lentitud y a lo que ha... Y aquí es donde va una de las mayores críticas y el por qué están pidiendo y exigiendo a la Corte Penal que actúe ya. Es que el señor, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, le han dicho que ha sido muy lento, no solo en este proceso, sino en ámbitos generales al momento de efectuar estas órdenes de capturas. Pero vamos a seguir escuchando. Ocurrido en varias partes. También pedía María Corina, en esto de la protección a los menores, a los funcionarios de la Guardia Nacional o del Ejército que están en los penales, que refería además, ustedes saben lo que pasó, porque ustedes estaban allí, y gracias a muchos de ustedes tuvimos las actas que demostraron lo que ocurrió. Y les pedía realmente que cuidaran a esos niños, porque son niños, Héctor. A los 14, 15 años, 16 años son niños los que tienen encarcelados. Hay imágenes en redes de los padres haciendo fila a las puertas de los penales porque no han podido ver a sus hijos. También tienen hijos. Es la única reflexión que tienen que tener presente. Niños sin delito, además. Si hubiera delito, bueno, hay una justicia para juvenil, pero no la hay. El delito es protestar por una elección que está siendo robada hasta el día de hoy. En cuanto a la Corte Penal, el Congreso en Chile aprobó enviar una comunicación al presidente Boris para que este a su vez envíe también una comunicación al fiscal Karim Khan solicitando la detención de Maduro. También lo ha hecho el Kasla Institute con Tamara Sujú solicitando a Karim Khan que libre una orden de detención. Bueno, y así se van sumando voces que le piden al fiscal Karim Khan que actúe, pero parece que no escucha o no. Escuchan perfectamente, están pidiendo y están exigiendo ya por parte de varios gobiernos directamente a la Corte Penal Internacional, más precisamente al fiscal Karim Khan, que actúe de una vez y por todas, que no se haga el oído sordos, que actúe en contra de Nicolás Maduro y en contra de toda su cúpula criminal. Así que esta presión internacional va a llegar el momento, esperemos que sea pronto, donde va a tener sus efectos inmediatos. Sigamos escuchando porque aún hay más. No se entiende qué es lo que pasa en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. No se entiende, yo no lo entiendo, no tengo respuesta para eso. Y es que ninguno de nosotros entendemos el por qué ya no se ha actuado de forma inmediata.
Esto es un caso donde los crímenes de lesa humanidad en un corto periodo de tiempo, un cortísimo periodo de tiempo, en menos de un mes, se han visto violados prácticamente todos los derechos fundamentales de los venezolanos. Así que por eso se espera y por eso nadie entiende el por qué la Corte Penal Internacional no ha actuado aún. Pero, como te digo, más países se están sumando a la exigencia, a la petición de que esta Corte Penal Internacional, el CPI, pues pueda integrar una orden de captura en el proceso para que se pueda de una vez y por todas intervenir a Nicolás Maduro. Por eso usé el caso de Putin y los niños como paralelo, como razonamiento análogo. Putin tiene una orden de arresto por secuestrar y transferir, deportar niños ucranianos a Rusia. El crimen es el mismo. Secuestrar, detener, porque no están documentados ni están legalizados en su detención, a 130, 140 niños. Procedan igual, no tienen que hacer nada diferente. Mientras tanto, Héctor, el tiempo pasa. Y una de las preguntas que muchos nos hacemos es, ¿se van a seguir pidiendo las actas? ¿Hasta cuándo las vamos a pedir? ¿Hasta enero? ¿Hasta el 9, un día antes de que se posesione el nuevo presidente en Venezuela? Esta misma pregunta que se hace esta periodista es la que nos hemos hecho nosotros el día de ayer y en días anteriores. Ya basta. O sea, ¿cuál es el cuentico realmente con las actas? Las actas, el gobierno, porque no se puede decir gobierno, vamos a llamarlo como es, el régimen de Nicolás Maduro, ha estado ocultando y ha manifestado que esas actas no las va a mostrar. Las actas que se mostraron son las reales y las mostró Edmundo González y María Corina. El mundo conoce las actas. Basta ya de pedir las actas. Pero si bien es importante que estas actas aparezcan, no se debe descuidar que pueden estar en paralelo la petición de que se muestren las actas, pero también en paralelo la petición a la Corte Penal Internacional a que intervengan directamente contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro y toda su cúpula criminal, todos sus cómplices, todos sus esbirros. Sí, pedir las actas es importante. No van a aparecer en tanto dependa del régimen, por supuesto. Entonces no la pidan. Al comienzo de año que las actas ya están, ya las vimos, las presentó la campaña de Edmundo González, con un trabajo además de tecnología espectacular que dejó al régimen paralizado y avergonzado al mismo tiempo. Pero no pedir las actas no puede ser a costa de no pedir, de no exigir detener los crímenes que están cometiendo. Maduro amenazó, prometió un baño de sangre, lo sigue cumpliendo día tras día, de la manera más cruel, de la manera más impensable, con niños, efectivamente. Gabriela Montero decía hoy que varios de esos niños son del sistema, son músicos, que estaban protestando por un fraude, contra un fraude. 2 o 3, decía Gabriela Montero. Entonces, esa es la realidad. Que se sigan pidiendo las actas, pero creo que con más contundencia debe exigírsele al régimen detener la represión indiscriminada de los venezolanos. Creo que, es que yo creo que ambas cosas pueden ir en paralelo, ¿no? Sí. No hay por qué eximir una de la otra, son acciones que se pueden ejecutar al mismo tiempo. Exacto, es lo mismo que decimos nosotros. Petro, que siguen con las actas y no han mencionado una sola vez ninguno de estos crímenes de lesa humanidad que ya están documentados. La reunión de hoy de la OEA fue para la presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vuelve a decir terrorismo de Estado, crímenes de este tipo, de este otro tipo, ejecuciones extrajudiciales, secuestro, desaparición forzada, etcétera, etcétera. Además, esto continúan las detenciones. Hoy se han llevado a Viallo Pilieri, ayer se llevaron a Pelkin Rocha, continúan, digamos, extrayendo piezas, decía yo hace unos minutos, del círculo cercano a María Corina, bueno, del círculo que le han dejado, el que le va quedando, ¿no? Es que precisamente allí es donde está concentrando su ataque Nicolás Maduro, en el círculo cercano de María Corina y Edmundo González, para atemorizarlos, para que dejen esta lucha, porque saben perfectamente que incluso ya tienen una advertencia por parte de Estados Unidos donde le mencionan a Diosdado Cabello principalmente y a Nicolás Maduro que no se les ocurra tocarle un solo cabello, un solo pelo, ni a Edmundo ni a María Corina González. Por eso, aunque ellos digan, como hizo Diosdado ayer, tratándolos de imbéciles y de idiotas a los de Estados Unidos, pues aunque ellos digan que no le tienen miedo a Estados Unidos, ellos saben perfectamente que no pueden desatar una guerra en contra de este país. Por eso han hecho caso a esas advertencias y no han ido en contra de María Corina ni de Edmundo, pero sí han ido en contra de todo su círculo cercano, porque saben que con eso van a poder amedrentarlos, pero con lo que ellos no cuentan es que el miedo a los venezolanos ya se lo quitaron también, van hasta el final, van a seguir luchando.
Así es, así es. Y bueno, además una buena parte ya estaban en la embajada argentina desde marzo, desde fines de marzo, en la presidencia. Y se van acercando. Esa es la intimidación, esa es la amenaza. Se van acercando a María Corina, al menos como amenaza. Eso es lo preocupante, lo que además constituye una gran incógnita. Se van a animar si la encuentran, porque está bien cuidada, está bien guardada, como dijo. Héctor, nombran a Diosdado Cabello como ministro de Relaciones Interiores. Peligrosísimo. Justicia y paz, decía Maduro, ¿no? Creo que paz es lo único que no puede traer Cabello a los venezolanos. Ni justicia tampoco, y protección de la sociedad tampoco, porque bueno, el ministro del Interior se ocupa de la seguridad interior. Tampoco, ni seguridad, ni justicia, ni paz. Cabello es otra cosa, eso está claro, conocido, no hay ninguna sorpresa en eso. Es una declaración de guerra de esta dictadura al pueblo venezolano, que no es la primera vez, pero ahora la están ejecutando. Esto es lo que la comunidad internacional, la Corte Penal Internacional, los gobiernos extranjeros democráticos no terminan de entender. Esta es una guerra contra el pueblo venezolano, y entonces hay que detenerlo. Si actúa la Fiscalía de la Corte Penal, bueno, los subalternos de Maduro dudarán, podrán pensar. Tal vez empiecen a considerar la conveniencia de abandonar a Maduro. Eso podría producir un desacomodamiento de las piezas del régimen autoritario, de la dictadura. Esa es la idea. Héctor, como las últimas semanas, en nuestras conversaciones estamos inmersos en este tema de Venezuela. Por cierto, mucha gente pregunta, ¿por qué insisten en hablar de Venezuela? ¿Me ayudas a dar una respuesta? Bueno, el otro día te recordaba cuando tuviste que salir de Venezuela rumbo a Colombia, hace ya 10 años, y conversamos aquella vez por teléfono. Y yo ya me dedicaba en mis escritos con frecuencia al caso venezolano por una simple tesis, que es que de la caída de Maduro, ya en el 2014 y hoy mucho más, depende la supervivencia de la democracia en la región. Si Maduro se estabiliza, se consolida y allí se queda, robando otra elección, reprimiendo y matando, cometiendo crímenes de la peor especie, entonces la democracia del resto de la región tendrá que empezar a enmendarse y a repararse y a cuidarse de los efectos que tendría esto. La democracia en América Latina depende que haya democracia en Venezuela, es así de simple. Porque Venezuela, la dictadura, ha sido un exportador de crimen, de corrupción, de autoritarismo en otros países, ha deteriorado las democracias vecinas. Nada más que agregar, creo que suficientemente claro. Héctor, como siempre, gracias por acompañarme. Hasta la próxima. Pues precisamente, y ahí es donde más se tiene sentido en el momento en que se dice que países como el de Colombia, no tanto el país, sino el mandatario Gustavo Petro, apoyando a Nicolás Maduro, porque en lo único que se ha centrado es en pedir las actas, donde esas actas ya fueron presentadas, y que no solo eso, sino que el mismo el régimen de Nicolás Maduro dijo que no las iba a presentar. Incluso se sospecha que estas actas fueron destruidas, las reales. Pero además de eso, se le critica a estos gobiernos como el mexicano, el de Brasil, el de Colombia, porque aparte de estar solo pidiendo las actas, no se manifiestan en contra de los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo Nicolás Maduro. No han hecho ni un solo comunicado al respecto, solo se han dedicado a hablar de las actas, pero ¿hasta cuándo van a hablar de las actas? Asimismo, la presión internacional crece a montones. Más países se están tomando este dilema, esta controversia de forma más personal, porque como lo acaba de decir Héctor Chamiz, que haya democracia real en Venezuela, pues afectaría directamente a los demás países de la región y demostraría a los demás que se debe de tener una democracia real, o si no, habrán consecuencias. La Corte Penal Internacional debe actuar ya. Por eso el pedido y la exigencia de países como el chileno, países como el de Panamá, países como el de Paraguay, el de Uruguay, países como los Estados Unidos, los mismos senadores en Estados Unidos están exigiendo a Karim Khan que actúe de forma expedita con respecto al caso de Nicolás Maduro y sus crímenes de lesa humanidad. Así que vamos con esto llegando hasta el final del video. Recuerda que puedes apoyar esta información dejando un gran me gusta, suscribiéndote al canal y sobre todo compartiendo. Te invito a que me dejes saber en la parte de los comentarios de qué parte del mundo nos estás mirando. Recuerda que con tu ayuda podemos hacer que esta información llegue a más personas. Puedes hacer parte de esta red de difusión, haciendo también con esto, agregando un poco de ayuda a la situación de nuestros hermanos venezolanos. Bye bye,
Que Dios te bendiga.